Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado, Carlita. Le damos la cordial bienvenida al doctor Jonathan Vanegas. Él es jurista y analista político y vamos a hablar de la coyuntura política que vive el Ecuador en este momento, de la oscuridad, producto de la inoperancia de estos últimos gobiernos. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, Jaime. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Bueno, aquí consternado, como todos los ecuatorianos, con esta tragedia que le está ocurriendo al país. Esto no es solamente una crisis, esto es verdaderamente una situación de caos que puede llevar al Ecuador, lo está llevando paulatinamente a un grado de destrucción mayor, no solamente de sus infraestructuras energéticas, sino de la economía, de la convivencia social. Es algo terrible. ¿Y la responsabilidad en sí de esto que está pasando se la podemos asignar al gobierno, a los gobiernos pasados? ¿A quién, doctor? Bueno, aquí hay un triunvirato del mal, que son los tres últimos gobiernos que ha tenido el Ecuador, ¿no? Los tres peores gobiernos de la historia, los tres gobiernos que han protagonizado las tres crisis más grandes que ha tenido el Ecuador en su historia. La crisis sanitaria con Lenín Moreno, yo nunca me olvido, siempre lo repito, de los miles de muertos, decenas de miles de muertos en las calles, en ataúdes de cartón. La crisis de seguridad que está azotando al país, que ya se había iniciado con Moreno, pero que explotó en el gobierno de Guillermo Lasso y que no pudo o no quiso hacer nada para poder contenerla, y este gobierno va por el mismo camino. Y la crisis energética, que los tres gobiernos pudieron preverla, mitigarla. Es verdad que las lluvias no las provoca ningún gobierno, ¿no? Ni el mejor presidente y nadie. Pero sabemos que el estiaje es un evento periódico, esto ha ocurrido siempre. Ahora tenemos una mucha mayor demanda de energía, por lo tanto necesitamos la previsión correspondiente, y para eso están otras formas de generar electricidad, más que nada las termoeléctricas, que son las que tenemos instaladas, porque ha habido tibios intentos y no se han cristalizado para buscar otras formas de energía. Y ha quedado todo en eso. De que existen planes, hay planes. Existen desde el 2017 y antes quedó un plan energético para los próximos 20 o 30 años. El gobierno de Lenín Moreno no lo observó, no aplicó ninguna de esas medidas. El gobierno de Lasso ni siquiera se preocupó de aquello. Pero los técnicos que hay en todos los ministerios, en todas las carteras de Estado, sí tienen estudios y sí han previsto que esto podía ocurrir. Pero doctor, a ver, entonces decimos esto, ¿es incapacidad, falta de conocimiento o realmente falta de humanidad? ¿Y por qué? Porque usted justamente mencionaba estos eventos, que de hecho los conversábamos al inicio del programa, que hay cosas que son sobrenaturales. Nadie se esperaba una pandemia, eso es claro, pero no supieron responder a la pandemia. Entonces, si no sabes responder, ¿qué es? Incapacidad, ¿no? Si se afrontaba un tema de estiaje y sabías, justo acabamos de entrevistar a un asambleísta, decía, el presidente Noboa sabía lo que se venía y no hizo nada. Eso ya raya en la inhumanidad, en la incapacidad. Es que aquí en el Ecuador, lamentablemente, ahora, en los últimos años, cualquier mozalbete con su pandilla de millennials cree que puede ser gobierno. Y estamos frente a una situación así, ¿no? Una banda de jovenzuelos, muchos de ellos hasta con ribetes de patanería terribles, pues como el ministro este que gritonea, hay que aguantarle los berrinches de Mr. Chancho que tiene el señor. Y otros que no saben absolutamente nada, pero no saben ni siquiera hablar. Peor van a saber pues la realidad del Ecuador. La mayoría de aquellos ministros y altos funcionarios de este gobierno son chiquillos, chiquillas, que ni siquiera se han criado en el Ecuador, que han pasado más tiempo fuera. El mismo presidente, ¿no? Apenas puede, corre a Estados Unidos, así como uno busca el barrio donde se crió cuando es el fin de semana, etcétera. Él busca Miami porque allá se crió, allá estudió, allá desarrolló toda su vida. No conoce dónde está el Ecuador, las provincias, los cantones, dónde están las centrales hidroeléctricas o termoeléctricas. Toda Chipilatón está en el oriente, dijo el otro día este ministro, y cosas así, ¿no? El que no sabe
no puede administrar, aunque tuviera la voluntad, que tampoco la tienen, porque es una combinación de negligencia extrema y también de un desinterés programado en este tipo de cosas, en este tipo de temas y en otros más. ¿Por qué? Porque atrás de una tragedia hay la oportunidad de un negocio, porque la empresa privada transnacional y también la nacional ofrece soluciones y para eso genera los problemas, o por lo menos los ve pasar y no hace nada. Y eso es lo que ocurre actualmente con el estiaje y con la crisis eléctrica. Y lo vimos en los dos últimos gobiernos, ¿no? Porque Lazo se benefició pues a través de la banca. Y bueno, pues, y ahora el gobierno de Daniel Noboa se beneficia pues a través de sus múltiples empresas que tiene, ¿no? Y no solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar, lo decía Jaime, ¿no? El tema del desayuno escolar, ¿no? Que fue básicamente dirigida a su tía. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué están haciendo las diferentes funciones del Estado en este tema? En el tema energético no se ve que estén haciendo nada, ni siquiera Contraloría, preguntábamos, ¿qué pasa con Contraloría con la contratación de una barcaza dedo? Que primero salió el ministro Luque a decirnos que hay que agradecerles a ellos porque han decidido creer en el país y ni siquiera tenían un contrato firmado. Claro, es que ya eso a ojos de cualquier persona pues estaba previsto para ser adjudicado así, a dedo, como normalmente muchas personas creen que se debe hacer cuando llegan al gobierno, más que nada, como digo, estos últimos gobiernos, los gobiernos de la empresa privada, que no respetan procedimientos. Pero ni siquiera eso lo han podido hacer bien. Falta el control de los órganos, en este caso de Contraloría. Pero obviando eso, falta además que aún este tipo de temas de negocios los hagan de una manera organizada. Están anunciando que probablemente 2 barcazas más entrarían a funcionar y que están en negociaciones, pero hasta que las negociaciones estén y vengan, pues ya estamos todos a oscuras definitivamente. Eso debería ya haber estado previsto, con negociado o no, pero ni siquiera para hacer el negociado hay gente que es capaz. ¿Estamos frente a la privatización? Estamos frente al deseo de privatización, porque además si no se da el mantenimiento a las centrales, si no se implementan otras formas de generar energía, no nos queda más. Es que en algún momento, y hacia eso vamos, ¿no? Hacia eso nos han llevado. No nos queda más que traer capitales privados e inversión privada para generar la energía, porque no podemos quedarnos oscuras. La energía hoy para el desarrollo mundial es vital. Sin energía lo que hay es destrucción y muerte en muchos casos. Entonces vamos a tener que caer en manos privadas. A este paso tenemos que caer en manos privadas. Y eso significa que para recuperarnos como Estado en el tema energético deberán pasar 25 o 30 años. Es decir, la magnitud de la crisis que han ocasionado los 3 últimos gobiernos es una tragedia, por eso lo decía así, que al Ecuador lo ha convertido de un país orgulloso hace no mucho tiempo a un país en un estado de postración, de destrucción, de crisis y tragedia. O sea que hacia eso vamos. Si no hay un cambio de gobierno, básicamente el Ecuador va a seguir en destrucción. Así es, y habiendo cambio de gobierno, el próximo gobierno, cualquiera que sea, la va a tener tan difícil. Porque estas cosas no se recuperan de un momento a otro, no hay alternativas viables, se pueden dar mantenimiento, si viene un gobierno responsable de dar mantenimiento a las termoeléctricas, solucionará el tema de las hidroeléctricas. Está previsto en el Plan Nacional de Electricidad que para 2026, si no me equivoco, deben entrar 8 centrales más en funcionamiento, pero nadie lo está impulsando, no están poniendo un tornillo para que eso ocurra. Entonces, si no se hace, no se va a ocurrir. No se ha investigado más allá, tenemos fuentes alternativas de energía hoy a nivel mundial, y aquí se habla un poco de la generación fotovoltaica, solar, de la generación eólica, pero no se impulsan ese tipo de temas, y otros que no se investigan. A ver, tenemos un problema, y yo no soy experto en electricidad, pero sí me gusta leer e investigar. Tenemos un problema de generación hidroeléctrica porque los ríos cada cierto tiempo, todos los años, se secan. En el mundo, y por lo menos deberíamos estar investigando, y eso no se lo he escuchado a nadie, existe ahora investigación y aplicaciones ya en muchos países ya de generación mareomotora, es decir, generación hidráulica con el agua del mar.
Obviamente tiene un costo alto, pero deberíamos estar apuntando hacia allá, ¿no? El agua de mar es mucho más estable, permanente, no se seca y tiene una fuerza como para generar todos los megavatios que necesita un país para ir, o combinar, pues no combinar el fotovoltaico, que es la energía solar, con la mareomotora, con la termoeléctrica y no tener esto. En el gobierno de Rafael Correa ese fue el éxito, ¿no? Porque los estiajes igual se daban, pero el parque termoeléctrico estaba 100% mantenido. Entonces, no importaba mucho que los ríos se sequen porque se hacía generación termoeléctrica inmediatamente y se suplía. Si los parques eléctricos estuvieran 100% operativos, no tendríamos este tipo de problemáticas. Bueno, vámonos de un poco del lado de la generación eléctrica a el tema de muertes violentas, seguridad un poco en el país. ¿Y cómo se están viendo estos casos o cómo está manejando estos casos la función judicial? Usted que es conocedor del derecho, ¿no? ¿Cómo vemos un país totalmente devastado, tomados por las mafias? Durán, como ejemplo, es tierra de nadie. ¿Quién gobierna? ¿Quién domina Durán? No entra la policía, matan a fiscales, a secretarios, nadie quiere ir ni siquiera a la fiscalía. Esa gente trabaja aterrorizada ya. Claro, el ejemplo de Durán es quizás el más significativo de lo que ocurre en varios cantones del Ecuador, en muchos cantones del Ecuador, quizás en la mayoría, en donde ante la inacción gubernamental las mafias se han tomado el control, se han tomado los poderes del Estado, las instituciones, los gobiernos autónomos descentralizados, en donde tienen insertos a sus agentes, como funcionarios o como presionadores para que los contratos, las políticas públicas se generen hacia determinado interés, que son los intereses particulares de la banda. La función judicial, claro, también ha fallado muchísimo en el país. Y Fiscalía, más que nada, es la que ha fallado y le ha fallado al país. Yo siempre dentro de la función judicial y de todos sus actores, un poco defiendo, no a todos, obviamente. En este país todas las instituciones están podridas, ¿no? Pero aquí solemos echarle la culpa a los jueces del 100% casi de las fallas que tiene el sistema judicial, más que nada en el área penal. Pero hay que ver, pues, si Policía Nacional y Fiscalía, que son los que arman el proceso penal, los titulares, el titular de la acción penal, que es el fiscal, ha hecho una acusación o ha reunido los elementos para que el juez pueda con firmeza y seguridad jurídica determinar una sentencia. A veces los delincuentes salen porque al juez no le queda más. En otros casos el juez también es cooptado, ¿no? O es amenazado. Claro, o plato plomo. Así es. Entonces, mientras eso ocurra, el sistema de justicia no va a funcionar. Hasta que no. ¿Y los jueces tienen seguridad, doctor? Los jueces no tienen seguridad, salvo los que ya están amenazados. Pero algunos están amenazados y tampoco tienen, pero los que ya son casos extremos, que no son muchos, andan por ahí solos absolutamente, pueden ser víctimas. Ni los fiscales tampoco, ¿no? Los fiscales tampoco. Cuando desde hace años en algún momento se discutía que cada juez penal, por lo menos, ya cada fiscal debería tener resguardo policial, sin necesidad de crisis, sin necesidad de esta ola de inseguridad, ¿no?, que nos ha tomado. Por naturaleza, un juez penal, un fiscal penal, debería tener seguridad, pagada por el Estado. Y estos jueces, cuando son amenazados, por último terminan renunciando al cargo o terminan aceptándolo. Así es, ha pasado con algunos jueces porque hay casos hasta de corte que han tenido que renunciar. Hay casos que ni renunciando se les quita la amenaza. El peligro, así es una cosa terrible, ¿no? Hoy en día ser juez penal o ser fiscal es una tarea patriótica muy difícil, que no muchos están a la altura para complementarla. Por eso es importante también esto del concurso de fiscalía, ¿no? Es un tema que ha sido suspendido este concurso. Que ha sido suspendido por la decisión de un juez de Montecristi, si no me equivoco. Bueno, pues con una medida cautelar que le han presentado. Y sí, ahí surge. ¿Y este juez tiene competencia para suspender un concurso a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional?
Claro, habría que ver cómo le plantearon también la medida, pero sí, es claro que los jueces no pueden interferir ni declarar la vulneración de derechos ante una norma. Ellos pueden actuar frente a actos administrativos de los funcionarios públicos, pero aquí estamos hablando de que el juez está suspendiendo el concurso y dictando la medida cautelar porque le parece que hay una norma que está afectando derechos constitucionales. Si hay una norma que está afectando derechos constitucionales, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado. Eso es competencia privativa de la Corte, los jueces no pueden interferir, así lo dice una sentencia muy clara del año 2020, si no me equivoco, una sentencia que creo que es del doctor Hernán Salgado, y por lo tanto el juez tenía que abstenerse de tramitarla. Pero como sabemos, en el país se ha utilizado también a la justicia para este tipo de intereses, ¿no? Y la finalidad, que ya la conversábamos anteriormente, es suspender, retardar lo más que se pueda la designación de un nuevo o una nueva ¿Con qué fiscal. propósito? Para mantener a la fiscal actual, porque la fiscal actual es funcional a los intereses del poder. Del poder a nivel nacional. Tendremos a Diana Salazar tal vez. Está por otras alturas. La tendremos por un buen tiempo. Yo veo prácticamente imposible que cuando se cumple el periodo, que es en abril, se haya podido avanzar con todas las etapas como para designar a un nuevo o nueva fiscal. ¿Cómo analizar el trabajo que ha hecho Diana Salazar dentro de Fiscalía? El trabajo de Diana Salazar ha sido un trabajo focalizado a la persecución política. Los que ejecutan... No se ha perseguido a los delitos. Los que ejecutan el trabajo de persecución de delitos son los fiscales comunes, ¿no? El fiscal o la fiscal general pues está para dirigir ese trabajo, planificar y verificar, supervisar que el trabajo de los fiscales de primer rango lo hagan de una manera correcta. Y también pues de instrumentar los casos cuando hay temas de fuero de Corte Nacional en donde debe intervenir el fiscal general. Pero acá vemos que de 50 casos ella siempre escoge pues, ¿no?, los 20 que le interesan, que no solo que le interesan a ella, sino a los grupos de poder, y el resto los deja. Y son temas que vulneran lo que es la igualdad jurídica y que lastiman al país, porque hay casos de millones de dólares que se han dejado pasar y otros casos que son de tonterías por los cuales se ha perseguido. Recordemos el caso de Ricardo Patiño, ¿no? Un caso en que no había dinero de por medio, no es que se lo acusó de corrupción, de un tema de algún peculado, de algo así, no, por dar una declaración. Instigación, ¿no? Por dar una declaración, por decir algo que no les gustó, pues instigación, y tuvo que salir para no sufrir las consecuencias de esa persecución. Si no lo metían preso, ¿no? Claro, por supuesto. Hay gente que dice, pero ¿por qué se van? Quédate y vas a ver lo que pasa. Es que no hay garantías en este país para poder quedarse, porque no solamente que... Porque tú puedes enfrentar el juicio acá, pero... No solo te juzgan injustamente, te sentencian y adentro, ¿qué te espera? Muchas veces hasta la muerte. Hasta la muerte. Para muestras Jorge Glass, está en peligro la vida, claro, sí, claro. Y no es el único. Entonces, el tema del fiscal general, de la elección, la designación del fiscal general, es un tema que hay que tratarlo con mucho tino y que hay que tratar de acelerarlo, pero para eso se necesita que la sociedad civil también se pronuncie, que la ciudadanía se pronuncie, cosa que no ocurre. Estos temas a veces, como son jurídicos, van más allá del interés de la gente, que además está preocupada cada día porque no la maten, por el apagón y por ganarse un pan. Entonces, como tiempo para preocuparse de los fiscales, de la fiscales, no hay. Doctor, y hay fiscales que no les importa acusar aunque la prueba no sea real o no les importa, no, porque dicen ese es mi papel. ¿Cómo duermen esas personas? Muy tranquilamente, creo que la mayoría, porque la gente ha perdido la conciencia. Porque yo, sabiendo que hice encerrar a alguien porque esa persona era inocente y porque me dijeron acúsala y la acusé y la pero duermen con plata debajo de la almohada, ¿no? Yo no podría estar tranquilo. Sí, muchos no podríamos estar tranquilos, pero hay muchos que sí. Y lo hacen, y se han convertido en operadores políticos más que en operadores de justicia. ¿Y se arrepentirán algún día estas personas? Eso no lo sabemos, ojalá que se arrepientan, aunque el arrepentimiento a veces ya es inútil, cuando le has desgraciado la vida a un inocente. Y mucho más también cuando has liberado a un culpable, lo has dejado que siga cometiendo los latrocinios, crímenes, etcétera.
que en las calles vemos todos los días eso. Es terrible. Es terrible, es una situación de postración que tiene el Ecuador por todo lado, el lado de la justicia y la seguridad, el lado de la electricidad, a todo nivel. La parte económica. ¿Usted conoce el caso de Saquicela, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, que ahora es precandidato a la presidencia de la República y que lo acusa uno de los testigos protegidos, creo que son el señor Cristian Hernández, me parece que es, de haber tenido el financiamiento por parte de una empresa rival, de tubos rival, para viajar a México a recibir un doctorado honoris causa? Y que bueno, él al comienzo dice que no, que eso es mentira, pero veía unas declaraciones de él la semana pasada en una radio de Cuenca, me parece, y que admitió que sí, que le pagaron el pasaje nomás. Claro, y ese sería el pecado menor del señor doctor Saquicela. Él tiene acusaciones severas de temas de corrupción durante su estancia en la Corte Nacional, ¿no? Yo lo conocí en algún momento desde que era conjuez de Corte Nacional, y desde ahí ya se hablaba de que tenía actividades no muy santas en el manejo de la justicia, y llegó a ser presidente de la Corte Nacional. Cuando yo me enteré de eso, casi me da un infarto, ¿no? De que este caballero sea presidente de la Corte Nacional. Y que ya tenía muchos cuestionamientos. Ya tenía cuestionamientos, más que nada eso se conocía a nivel pues, del sector justicia y en la ciudad de Quito, donde yo residí varios años, ¿no? Pero ahora comienzan a salir todos estos temas, y algunos quizás saldrán en lo posterior y veremos en la campaña política, porque la verdad es que el ejemplo de Saquicela es el ejemplo de muchos que se han beneficiado de su trabajo en la justicia y que ahora se dedican a la política porque quieren más. ¿Más poder o más dinero? Las dos cosas. Y hablando de que se dedican a la política, más poder y más dinero, el presidente de la República anuncia una reforma para evitar que el dinero de los ecuatorianos, básicamente, financie campañas políticas. Pero bueno, aquí hay que analizar algunos temas, como por ejemplo la incursión del narcotráfico en las campañas políticas, que eso lo hay, el lavado de dinero. También podría ser, digamos, que un foco para que esto de una u otra forma se genere a través de la incursión de dinero ilícito en las campañas políticas al no tener financiamiento. Carla, aquí hay que hacer un llamado a la reflexión a la ciudadanía, porque a simple vista parecería que es un propósito loable. Lo venden bien, ¿no? Del presidente, pues precisamente que la política sea financiada de los bolsillos de quienes están interesados, ¿no? Y eso le ocasionaría un ahorro al país. Se estima que el ahorro, que el gasto que ha habido desde que hay el financiamiento a los partidos políticos, que es de dos vertientes, ¿no? El fondo partidario permanente y el fondo para las campañas, que eso no se le entrega al candidato ni al partido o movimiento, sino a las empresas que dan la cobertura mediática. Se estima que ha sido un gasto de alrededor de 72 millones de dólares. Desde que empezó, un poco más de ese. Sí, por ahí. Supongamos que son más, que son 90 millones de dólares o algo así. Bueno, en todas las campañas. Sí, en todas las campañas, incluido el fondo partidario permanente. Solamente en consultas populares desde Moreno hasta acá se han gastado 120 millones de dólares. Si no se hubieran hecho esas consultas... Y para destruir al país. Ahí, así es, además pues, los fines son protervos y 7 veces sí fue para destruir al país. Y terribles. Y han gastado 120 millones, mucho más de lo que el financiamiento a los partidos. A los partidos políticos. Así es. Y en otros temas, ¿no? Regresando solamente es que ¿sabe qué, doctor? Hasta yo estaba cayendo en el error. Yo pensé que era mucho más. Yo decía, debe ser 700. No, un proceso electoral te cuesta 70 o 60 millones, pero todo el proceso. El proceso, claro. Claro, pues de ahí en partidos políticos, ¿cuánto se gasta? 10 millones. 10, 12, 14 millones, así es. Entonces, por ahí hay que irlo aclarando. Así también, es, ¿no? Frente a 120 millones en consultas populares, frente a otros dispendios que eso sí no les interesa, frente a, por ejemplo, estaba revisando lo del tema energético y veo que las empresas mineras que reciben un subsidio de la energía y un subsidio del diésel consumen alrededor de 57 millones de dólares con eso. Cada año. Cada año.
¿Y ahí no dicen nada? Ahí no dicen nada. Si nos ahorráramos ese dinero, sería mucho más significativo que quitarle el subsidio a los partidos políticos, o sea, la contribución económica. Y además, salvando esos que son, sí son millones de dólares, pero aquí se le perdonaron más de 2.500 millones de dólares a las empresas privadas que le debían el SRI, pues. No nos olvidemos del gobierno de Moreno. Y ahí no pasó nada. Pero por 70, 80, 90, 100 millones a los partidos políticos, que son el alma de la democracia que dicen defender, entonces ahí sí se rasgan las vestiduras. Y eso le corresponde al Estado invertir, pues, ¿no? Le corresponde, es más. En la democracia. Es más, aquí, antes de la reforma de la Constitución de 2008 y las demás medidas que se implementaron para el financiamiento público de la política, que es lo correcto, el financiamiento era netamente privado. A eso se quiere volver. ¿Y qué ocasionaba eso? Dos cosas, las dos consecuencias que son inobjetables. La primera, que no todos puedan participar en política, sino solamente los grandes partidos, los partidos de los poderosos. Antes era impensable, hasta antes de la Asamblea Constituyente, que una persona común y corriente pueda participar y mantener una candidatura a una alcaldía, a una concejalía, a cualquier dignidad, si no tenía el auspicio del partido poderoso. Y generalmente esos son círculos y argollas de amigos que ya tienen definidos sus puestos. A partir de la reforma pudo democratizarse el ejercicio de la democracia, el derecho a ser elegido, y ahí comenzaron ciudadanos comunes y corrientes a poder participar. Entonces, si usted restringe el fondo partidario, lo que hace es coartar el derecho a ser elegido, la igualdad formal ante la ley, y le va a dar el poder, ahora sí, de largo, nuevamente a los grupos económicos. Y la segunda consecuencia, y mucho más ahora como estamos, va a ser que los dineros del narcotráfico entren a dominar, a financiar y por lo tanto a manejar gobiernos, alcaldías, prefecturas, etcétera. Ese es el tema. Aquí lo que debería haber para una verdadera igualdad democrática es todo lo contrario. Se debe prohibir el financiamiento privado. La política solamente debe ser un tema público, de financiamiento público, en donde nadie pueda meter $1 para así garantizar que no hay dineros oscuros y que no hay financiamientos que, aunque no sean del narcotráfico, son de empresarios, de banqueros, que obviamente si me están financiando, quedo vendido a ellos, pues. Ya sabe lo que tengo que hacer cuando gane. Por supuesto. Yo recuerdo cuando estaba en la época de 2007, la última elección, que todavía los partidos políticos financiaban su propia campaña. En esa participó Álvaro Noboa, el padre del que tenemos ahora como presidente. Nevera. Y prácticamente él compró todos los espacios en la televisión y en la radio. Así es. Porque era la chequera más fuerte del país. Él compró todos los espacios. Veía yo los canales de televisión prácticamente con cadenas en todos los espacios de Álvaro Noboa. Así era antes, y a eso vamos a volver. Y era una competencia desleal, porque recordemos lo que regalaba Álvaro Noboa. Salía en el hombro con neveras, con cocinas, con colchones. Entonces, frente a otros candidatos era una competencia desleal que solamente iba con sus discursos y con sus propuestas. Afecta el derecho a la igualdad. Por lo tanto, como afecta derechos, no puede ser ni siquiera tramitada vía reforma. Solamente una asamblea constituyente podría decidir lo que está planteando el presidente, pero obviamente una asamblea constituyente no debería decidir este tipo de cosas porque afectan derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, por todos lados es traído de los cabellos este tema de la reforma parcial para quitarle... y además, yo creo que ni siquiera tienen la intención de hacerlo, ¿no? Porque los tiempos no les van a dar. Pero tienen que lanzar cada semana un tema nuevo para distraernos. Son elementos distractores. Así es, para distraernos de los verdaderos problemas. Para que la gente se olvide de los apagones en este momento. Claro, y de la inseguridad. Y comencemos a discutir. Como el caso del alcalde de Guayaquil la semana pasada también, ¿no? Ah, también, bueno, sí, por ahí van sacando. Es una persecución política que hay hacia el alcalde de Guayaquil. Al parecer es una persecución política. Puede que existan elementos que deba justificar el alcalde, pero ellos lo hacen de una manera mediática como para escandalizar y para ganar réditos, ¿no? En la persecución contra la corrupción, pero ven la paja en el ojo ajeno y no la viga que les cubre el propio.
Entonces estamos aquí en este país al revés y eso es un tema que hay que denunciarlo ante el país y hay que decirle a la gente que no come ese cuento y decirle pues no, que el pretendido ahorro del financiamiento a los partidos políticos no es un ahorro, es simplemente un intento de callar a las voces que puedan disentir con el poder. Y los grandes medios son los encargados de difundir. Ellos son las cajas de difusión, claro. Claro, difunden todo y entrevistan a personas que están a favor de la propuesta del gobierno para que la gente crea que lo que le está vendiendo, ese humo que le está vendiendo el canal de televisión o la radio, es lo mejor. Como cuando hablaba don Alfonso, pero ya están creando otros Alfonso para que sea, como quien dice, la voz del pueblo y que sea quien tenemos que escuchar y que ese hombre que nos está hablando en la caja boba es el que nos está diciendo la verdad. Pero sabemos que no es la verdad. Y por eso estamos haciendo estos espacios y están los canales alternativos donde nosotros contamos la historia real, doctor. Y no se extraña, Jaime, que parte de la crisis eléctrica y al menos de la administración de los racionamientos esté dirigida también a callar muchas veces a las voces de los medios alternativos. Desde luego, porque ni siquiera nos están avisando, imagínense. Y es lo que nos ha pasado. Bueno, queremos decirle a nuestros amigos gracias por la audiencia y por estar conectados nuevamente. Por acá nos envían saludos desde Cuenca. Nunca más derecha, más corrupta. Juan Eric Quintana, Omar, que están conectados también. Muchísimas gracias. Ponga su like. Estamos conversando con el abogado Jonathan Vanegas. Bien, doctor, volviendo al tema de los apagones. Disculpe que me regrese un poco porque eso lo tocó con Carlita. Pero yo escuchaba en unas declaraciones una exposición que hizo el presidente de la República. Dijo ayer que su gobierno es el gobierno que más megavatios ha añadido al sistema interconectado en la historia de la República, casi del Ecuador. Que ni siquiera Correa le iguala, que Correa solo pudo construir 320 megavatios, pero que él lleva 430 megavatios. Sabemos que es una mentira. ¿Qué lectura darle a esto? No, pues qué buena noticia, entonces se acaban los apagones mañana. Claro. Y qué mal equipo de comunicación que no nos ha avisado en todos estos meses para mirar las inauguraciones de esas centrales, claro, para poder asistir y saber, ¿no? ¿Dónde están? Yo creo que son las que piensan contratar, las barcazas, ¿no? Eso es otra cosa. Las barcazas ni son de ellos y además ni siquiera llegan. Hay una sola y no está en el país. No la podemos contar todavía hasta que no se haga realidad. Pero solamente con Coca-Cola Sinclair, ¿ya? Que es la que está en este momento manteniendo un poco la electricidad en el país. Y que casi produce el 50%. El 40 y algo, sí, así es. Casi el 50% y que está todavía en funcionamiento, está en peligro. Partiendo desde allí, ya develamos la mentira del presidente. Así es, porque ahí son más de 1.500 megavatios. Imagínense. Y él dice que hay conectado ya 400. Y hay 8 en el gobierno de Rafael Correa, no solo fue Coca-Cola Sinclair, pues no, hubo 8 grandes proyectos hidroeléctricos. Está Sopladora, está Mazar, bueno, Manduriaco. Son varios proyectos hidroeléctricos que juntos podían solucionar y en efecto lo hacían y por eso se ubicaban ya de manera estratégica para que el estiaje del uno no afecte al otro. ¿Por qué Toachi Pilatón era importante? Porque cuando hay estiaje en el oriente, Toachi Pilatón, que está ubicado más o menos en la Sierra Centro, ya podía suplir esos megavatios. Entonces por eso se ubicaron de una manera estratégica. Pero Toachi Pilatón no ha recibido el impulso para poder seguir adelante y desarrollar toda su capacidad de generación. Hay una de las plantas de Toachi Pilatón que debería ya en el 2020-2021 haber entrado en funcionamiento y está abandonada, que es la planta Yuriquín. Y creo que le faltaba el 10% para concluir. Así es, pero ahí la han dejado. 40 millones de dólares, algo así. Es que le han quitado. Millones. Entre 2020 más o menos, desde el gobierno de Moreno, ¿no?, hasta ahora, hasta fecha de hoy, 700 millones de dólares a CENEL, a CELEC, de los presupuestos que tenía proyectados para poder
emprender en todos estos temas. ¿Y ese dinero dónde ha ido? ¿Para pagar la deuda externa? Claro, para mantener pues el equilibrio fiscal, tener todo en las cuentas y que el Fondo Monetario vea que nos estamos portando bien y que tenemos pues las reservas necesarias, cumpliendo con los compromisos adquiridos pues no por estos gobiernos de mantener ese tipo de reservas, y eso significa obviamente no invertir en otros temas. O sea, no invertir ha sido tal vez un plan. Por supuesto, eso es un plan. Es un plan no solamente para cumplir con el Fondo Monetario, sino lo que decíamos hace un momento. Un plan de negocios. De negocios para tener que necesitar la inversión privada. Es que a eso nos quieren llevar. Y si nosotros seguimos eligiendo, y eso ya depende del pueblo ecuatoriano, gobiernos de empresarios y banqueros, esto va a continuar. Y nos van a privatizar hasta el aire en un momento determinado. ¿Por qué la gente cree que votar por un banquero, un empresario, un millonario es sinónimo de salir de la pobreza? Algunos, no todos, ¿no? Bueno, ahí hay un fenómeno de psicología social y política y además el trabajo de los medios que penetra en las mentes de las personas, claro, ¿no? El fenómeno psicológico está en que si uno ve que una persona, hombre o mujer, ha sido un empresario supuestamente exitoso, tiende a creer por extensión de que va a poder manejar un país. Pero manejar una empresa no es como manejar un país. Es completamente distinto. Completa y absolutamente distinto. Entonces, banqueros y empresarios, y estos dos últimos han sido un ejemplo, el mejor ejemplo, ya han fracasado estrepitosamente porque no tienen idea de cómo manejar un país. Y aparte de que no tienen idea, no tienen la voluntad tampoco de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que ir, y eso, por ejemplo, ha sido un patrón en mi vida. Yo jamás doy el voto por un empresario. Así me lo proponga el mejor partido, así tenga, aunque le vea que tiene un plan maravilloso, porque los empresarios tienen intereses y el interés empresarial es completamente distante del interés político. Porque para poder tener ganancias y maximizar ganancias o emprender en negocios tengo que perjudicar a la población. Y a la población se la puede perjudicar de distintas maneras, a través de precios exorbitantes, se perjudica al Estado a través de la evasión fiscal y tributaria, se perjudica al trabajador a través de sueldos exiguos. Claro. Entonces, un empresario en el poder es un sinónimo de que las cosas van a comenzar a marchar mal en un país. Porque va a pensar en sus intereses. Va a pensar en sus intereses y los de su grupo. Y eso está en contra. Tema Barcazas, ejemplo. No, pues y los empresarios siempre buscan incentivos tributarios. Claro. Los incentivos tributarios que vienen a ser, como quien dice, subsidios para ellos. Con esos incentivos ya tendríamos financiado todo lo que es el parque termoeléctrico y hubiéramos podido iniciar la construcción de alguna hidroeléctrica. Claro, yo recuerdo que en este espacio nos dijo Vilma Salgado hace poco que entre incentivos, condonación de deudas y todo lo que había hecho el Estado, en el 2023 o 22 ascendían casi como a 5.638 millones de dólares. Claro. O sea, con esa cantidad de dinero, ustedes se imaginan la cantidad de obras que se podría haber hecho. No estuviéramos viviendo crisis. No, como tuvimos durante muchos años. Es cierto que la generación eléctrica debe ir, porque la demanda crece año a año, debe ir también ensanchándose año a año. Pero si hubiera podido emprender en este tipo de proyectos. Ahora, el tema es también qué hacer, cómo salir de esta crisis. De esta crisis no se va a poder salir sino con temas ya, digamos, extremos. Yo creo que, y ese es también un tema que lo quería proponer, ¿no? Si no llueve, o sea, si no se escuchan los ruegos ahora de los ministros, así como el de Santos Alvite, que decía lo mismo, ¿no? Que Diosito nos ayude y nos ampare. Solo Dios sabe. Entonces no vamos a poder generar, no vamos a alcanzar, si todas las centrales, las más grandes, caen en crisis, no vamos a poder ni con 30 barcazas alcanzar la generación que necesitamos como país. Por lo tanto, el gobierno, un gobierno responsable, no lo va a hacer, debería decretar el estado de excepción para poder incautar energía privada, porque en este país existen centrales de generación eléctrica privadas, existen más de 60 si no me equivoco. Entonces, si los empresarios han causado con su representante a la cabeza esta crisis, sus representantes, no hay que quitarle la responsabilidad a Lazo y a Moreno,
entonces también que contribuyan con ¿Y el quiénes país. son los que tienen generación privada? Grandes grupos como en todo el país. Claro, grandes grupos ¿O en qué partes del país? En algunas partes hay centrales que son obviamente más pequeñas que las centrales nacionales, las centrales estatales, pero que generan electricidad, que aportan también a algunos megavatios al parque eléctrico nacional, pero que se utilizan más que nada en provecho privado, ¿no? Y que les dejan una rentabilidad. Entonces esas centrales de energía pues hay que ponerlas a trabajar. El presidente de la República hacía un llamado justamente a todos los empresarios de que utilicen sus plantas propias. Así es. Ellos tienen plantas y ellos tienen no solamente plantas, o sea, una planta es algo para cubrir un espacio determinado, pequeño, privado, puede ser una planta grande para una empresa grande, pero ellos tienen también inversiones en generación privada y existen, como les digo, casi 60 o más de 60 de estas centrales que deben entrar pues entonces a suplir en lo que se pueda, ¿no? Hasta el monto que puedan de megavatios, el déficit de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas nacionales. Cosa que seguramente no van a querer, ¿no? Porque cuando al empresario le tocas el bolsillo, le pides un favor en beneficio del pueblo, de la ciudadanía en general, ahí ya no le gusta. Claro, y no hacerlo significa sabotear el desarrollo eléctrico del país. Y se lo escuchaba a la asambleísta, ¿no? en la entrevista anterior. Esto es un acto de autosabotaje. Y el autosabotaje o el sabotaje en sí, el sabotaje es delito. La crisis que está viviendo el Ecuador debería causar en un país en donde se respeten las leyes y las garantías democráticas una denuncia y un juicio penal por sabotaje contra el presidente de la República. Porque no actuar, es decir, actuar por omisión, es también sabotear el desarrollo del país. Cada hora, se pierden creo que 12 millones de dólares, lo han dicho los mismos empresarios que también están preocupados. 96 millones por lo cada tanto, día. Si son 8 horas, 96 millones de dólares cada día. Está saboteando el desarrollo, está saboteando a las familias, está saboteando a los enfermos, los hospitales, las escuelas. Están destruyendo el país y eso debe tener una responsabilidad no solamente política, sino una responsabilidad penal. Esto es sabotaje y sabotaje es delito. Déjeme agradecerle al señor Ortega que hace un aporte al super chat y dice: gracias por su periodismo, don Jaime, un buen día. Gracias, señor Ortega. Ha hecho otro aporte, gracias. 3 aportes ha hecho el señor Ortega. Hay otro que dice: buena entrevista, don Jaime, concuerdo con su opinión. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está conectada. No se olviden de dar los likes. Recuerde que esta es otra transmisión y por lo tanto necesitamos que ustedes nos apoyen con los likes. Recuerde que para que YouTube nos recomiende, para que más personas puedan ver este contenido y para que no solo vean la prensa canalla y vean Ecuador en directo, necesitamos esos me gusta. Haga mover el dedito y ponga ahí el me gusta, y si puede seguir haciendo aportes por super chat, pues bienvenido sea. Y no se olvide que hay una cuenta de ahorros del Banco Internacional donde usted puede hacer los aportes si no tiene la opción de usar una tarjeta de crédito o de débito. Ahí está en pantalla la cuenta número 8043801. Repito, 8043801. Ya en la recta final, en esta entrevista con el doctor Jonathan Vanegas, analizando la situación que está atravesando el país, que es bastante complicada, es crítica. Nosotros vemos que el país casi que está como en terapia intensiva cuando el enfermo está bien grave. ¿Así está el país en este momento, doctor? Sí, estamos ante una democracia fallida y un Estado fallido. Una democracia que no nos ha servido sino para esto, para llegar a esto. Hoy en día la gente un poco se define contra las ideologías, ¿no? Y el problema aquí no es la ideología, el problema aquí es que la democracia ha sido sustituida por sus propias falencias por un sistema de autocracia, es decir, de gobiernos autoritarios que hacen lo que les da la gana y que obviamente optan por cooptar el poder para poder afianzarse y destruir el sistema democrático, que es lo que quieren hacer y lo que están logrando. Hay un autor, Moisés Naim, que tiene un libro muy interesante, La revancha de los poderosos se llama, y nos dice que esta división ya no es entre izquierda y derecha, sino entre gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos. Y los gobiernos autoritarios se valen de algunas herramientas para poder lograr sus intereses. Una es el populismo, otra es la posverdad y la polarización. Le llama las 3P. Y eso es precisamente lo que estamos viendo, ¿no? Se ha logrado polarizar a la población ecuatoriana en dos corrientes
para tratar de con eso pues sacar partido y destruir el país. ¿De qué manera llegamos a eso? Bueno, a través primero del ejercicio político que hacen los medios tradicionales. Eso fue llevando. Cuando usted me dice ejercicio político, ya no son medios de comunicación, sino por supuesto, de desinformación. Son agentes políticos para intereses particulares. No son medios de comunicación, porque un medio de comunicación debe ser libre, independiente y tener una amplitud, ¿no?, de criterios. Entonces, a través de la polarización a la que nos han llevado, a través de las medidas populistas que aplican este tipo de gobiernos y a través de la aplicación de la posverdad, en donde ya la mentira no solamente que se pone en contraposición con otros criterios, sino en donde ya uno duda de todo. Aquí ya no se sabe a quién creerle. Entonces el país está completamente postrado y esta democracia entonces ya no funciona. Por eso yo siempre sostengo, y eso lo digo en cada entrevista, aquí la única salida no es un gobierno solamente diferente, ¿no?, que obviamente hay que elegir un gobierno diferente, sino una asamblea constituyente, porque esto hay que cambiarlo completamente. El país fracasó, el Ecuador fracasó como democracia, por lo tanto hay que volver a armar el Ecuador, volver a armar las instituciones, desaparecer algunas, fortalecer otras, cambiar todo y darle poder a quien realmente es el dueño del poder, que es el pueblo. Con el tema de la vicepresidenta de la República, el gobierno sigue pensando en que no la van a encargar del cargo de presidenta, porque se están acogiendo de otras cosas, diciendo que incluso le están intentando abrir un expediente administrativo. Yo no sé hasta qué punto la ministra de Trabajo pueda destituirla, porque intentan buscar por todo lado destituir a la vicepresidenta de la República. ¿Pueden hacerlo? Obviamente no, absolutamente no. O sea, eso creo que un estudiante de Derecho de primer semestre lo sabría, ¿no? Son argucias, obviamente no tienen más que aplicar porque no queda otro camino. Es decir, y ya les han fracasado algunos, ¿no? El pronunciamiento del procurador les ha fracasado, el Consejo Nacional Electoral también les ha fallado, porque no hay forma legal de remover a la vicepresidenta o de evitar que reemplace al presidente si es que él decide ser candidato y se inscribe ya como candidato. Y esto no sabemos qué estarán pensando. En estos días nos viene una sorpresa, porque estamos ya en periodo de inscripción de candidaturas. Y el 2 de octubre termina todo ese proceso. El 2 de octubre termina, y desde que se inscribe el presidente debe solicitar la licencia. ¿No es cuando empieza la campaña? Pero hablan de cuando inicia la campaña. No, desde que la ley es clara, el Código de la Democracia y la Constitución. O sea, en octubre debería en octubre ya él... Cosa que no va a pasar. Cosa que no va a pasar seguramente. Están buscando cómo hacer para, pero, de manera ilegal... Si la ley no le permite, todo lo que él firme, todo lo que él haga después de que se inscriba será ilegal. Sí, la Corte Constitucional así lo determina. Hay que ver. Pero seguramente la Corte Constitucional, la Corte que tenemos ahora le va a dar el visto bueno. Por eso, hay que ver de qué lado de la historia se pone la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Y quién fiscaliza? ¿Quién controla la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional no la fiscaliza nadie, lo cual es un error, es una falla que tiene la Constitución. Se supone que es el máximo organismo y es el que fiscaliza a todos. ¿Quién debería ser desde su punto de vista? En última instancia. Bueno, es algo complejo, ¿no? ¿La Asamblea? A la Corte Constitucional, si la Asamblea es la que la fiscaliza, pues va a estar en manos de los partidos políticos. Debería haber una instancia popular que fiscalice a la Corte Constitucional, ¿ya? O el mismo Consejo de Participación. Antes de la nueva constituyente de Montecristi, ¿quién la fiscalizaba? Bueno, es que antes de la constituyente ni siquiera tenía el rango de corte, ¿no? Tribunal, antes era el Tribunal Constitucional. Pero casi que era lo mismo. Pero era como una sola más. Y era la Corte Suprema, en ese caso de justicia, la que tenía la injerencia para fiscalizarlos. Pero ya ahora son funciones independientes. Ese fue un error, ¿no? Eso fue un error, un vacío. Un vacío más que un error que obviamente hay que subsanarlo, ¿no? Porque todos debemos estar sujetos al control político. El Tribunal Contencioso Electoral es otro organismo, otro ente que lo están utilizando para perseguir políticamente. Parece ser que ya la fiscal como que no quiso tomar algunos casos, entonces ahora lo hacen por esa vía.
Claro, es que como Corte de Justicia Electoral del Tribunal tiene el poder de decisión, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente los vocales, no sé si todos, pero algunos se han puesto también del lado del gobierno. Una virtud ha tenido Noboa dentro de todo su fracaso como mandatario, ¿no? Como político ha podido, en poco tiempo, en pocos meses, ha podido cooptar a la mayoría de las funciones del Estado. Entonces, cuando ya, y eso es parte de la polarización, ¿no? De la que habla Moisés Naín, cuando ya se hace eso, esa es una de las herramientas del poder para poder hacer lo que quieren, y ya no hay consecuencias para ello. Eso hay que combatirlo, o sea, no puede estar un presidente y de pronto eso se debe a que hay un hiperpresidencialismo en el país que hay también que limitarlo. No puede tener un gobierno la sartén por el mango en todas las funciones del Estado, porque en ese momento ya no hay democracia, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Es un gobierno autoritario. Carlita. Así es, muchos análisis que tenemos y bueno, sin duda alguna, creo que la clave está en saber elegir, doctor, ¿no? En saber elegir, sí, es lo único que nos queda como esperanza, porque los mecanismos democráticos no están funcionando correctamente, entonces solo queda el voto en la urna. Aunque ese es el mecanismo que debemos utilizar, obviamente, dentro de la democracia formal, pero también debería haber un despertar del derecho de protesta de la gente. El pueblo está como escopolaminado. Sí, está también asustado, ¿no? Hay que entender la crisis de seguridad. Ya la gente no quiere ni salir, mucho menos voy a salir a protestar, solo salen a lo básico y se esconden enseguida, pues nos escondemos, no nos guardamos. Pero yo creo que los partidos políticos ahí sí deberían tomar, bueno, ¿qué partidos políticos tenemos también, no? Deberían tomar el papel de impulsores del derecho a la resistencia y de la protesta social, que muchas veces se sataniza. Por ejemplo, a la CONAIE la satanizan algunos diciendo que sí, que destruyen el país, que paralizan, que eso le hace daño a la economía. Más daño a nuestra economía ya no puede haber. Entonces la gente debería salir a protestar. Esto de los cortes de energía es una cosa terrible que va a costar vidas. Por una diálisis que tenga alguien que hacer, la gente de los hospitales, claro. La gente de los hospitales, esto está costando vidas. Entonces yo creo que ya que la Asamblea no actúa, la Asamblea Nacional tiene en sus manos también el poder de destituir al presidente de la República. El artículo 130 de la Constitución dice que por grave conmoción interna la Asamblea puede destituir al presidente de la República, que es la contrapartida de la muerte cruzada impulsada por el presidente. Podría haberlo hecho, sabemos que no lo va a hacer, pero ya que no responde la Asamblea y que no responde ninguna función del Estado, el pueblo tiene que organizarse y protestar. Pues, y ahora el partido político o el asambleísta que propone eso, lo terminan acusando de narco. Claro, esa es la herramienta de invalidación. Desde la época de el sátrapa de Moreno, luego Guillermo Lasso, vienen con ese relato. Aquel que se opone a los gobiernos que han sido constituidos de derecha, como el gobierno que tenemos ahora, este gobierno que es extrema derecha o derecha, o centro, porque él dice que es de izquierda. Hasta de izquierda dijo que era en algún momento, y por ahí no recuerdo quién dijo el otro día que sí, que era un gobierno de izquierda. Creo que el candidato Tillería dice que es de izquierda. Que este gobierno es de izquierda porque ha subido impuestos, etcétera, ¿no? Pero no, obviamente, pues los intereses empresariales son incompatibles con la política de izquierda. Este es un gobierno de derecha, de extrema derecha, hacia esos ribetes va, que busca sus intereses y que está en contra del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, ante la desesperación del pueblo, quiso votar por quien veía como el más zanahoria, llamémosle así, entre los candidatos, ¿no? Porque se ocultó, ¿ya? Y nos dio pues a todos el discurso y el matiz de ser un hombre tranquilo, de ser conciliador, de que él no iba a estar en contra de nada, sino a favor de todos, y hombre joven, etcétera, tal cual son los perfiles que ahora tienen preferencia electoral de la gente, de ese conglomerado joven. Entonces lo eligió. ¿Y por qué los jóvenes votan así? ¿Por qué votan por un joven inexperto? ¿Qué está pasando en la sociedad? En la familia no se discute la política, no se habla de política, no se habla de historia, de lo que ha pasado en este país.
Hay un ejercicio de años de desinstitucionalización de la política y de desacreditación de la política que ha afectado a los jóvenes y a las familias de los jóvenes, que son las que los han formado. Por ejemplo, es muy común escuchar una frase, ¿no? A mí no me interesa, gane quien gane, yo tengo que salir a trabajar todos los días. Exacto. O sea, como que hablar de política... Sí, no importa quién gane, no importa quién pierde. Entonces la juventud que ha recibido ese mensaje repite lo mismo y entonces dice, bueno, ya como todos son lo mismo, voy a votar por el más simpático, el que me divierte en TikTok. Viene un mensaje desde mucho tiempo atrás, décadas diría yo, que en todo lado como que te dicen, aquí no hablemos de política, hablar de política no es bueno. O sea, nos hacen ver que la política es mala. ¿Ya? O sea, usted va a la empresa donde trabaja, ahí el jefe le dice, no hablemos de política porque la política es mala. O sea, como que los que están manejando la política de este país no les conviene que hablen de política en los trabajos, en el colegio, en la escuela, en las universidades. ¿Por qué? El tema político está vedado, tratan de vedarlo precisamente para poder manejar entre pocos grupos y pocas personas la política. Lo mismo que hacía la Iglesia Católica con la Biblia en tiempos de la Inquisición. La Biblia no la podía leer cualquiera, estaba reservada para unos pocos, que en este caso era la casta sacerdotal. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, se ha buscado, y esto es algo programado en el Ecuador, no solamente la despolitización del pueblo para poder manipularlo, sino la tribalización. En este momento se está buscando la tribalización de la población. ¿Cómo la tribalización? Sí, tenernos a oscuras y regresar a las velas es regresar a la Edad Media. Y con estados de sección. Así es, ver a un hombre colgado, es decir, a la población tomando justicia por su propia mano, es regresarnos a la Edad Media. Si nos regresan a la Edad Media, si vamos a volver a ser cavernícolas prácticamente, entonces nos van a poder gobernar con mucha mayor facilidad y reprimirnos sin reclamar. Eso está pasando ahorita. Eso está pasando. Terrible. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Gracias. Interesante. A usted siempre, Jaime. Análisis. La gente muy satisfecha con el análisis que ha hecho el doctor Jonathan Vanegas. Vamos a seguir conversando en las próximas semanas, doctor. Siempre a la orden. El doctor Jonathan Vanegas, jurista y analista político, en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.